dice la palabra, la santa palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos exponernos ante tu palabra. Oramos y pedimos que tu Santo Espíritu pueda traer iluminación a nuestro entendimiento, a nuestros ojos, para que todo lo que está aquí ya revelado pueda, Señor, convertirse en algo completamente aplicable, algo deseable por todos los que estamos aquí presentes. Señor, reconociendo de que esta es tu verdad, de que esta es tu palabra la cual es verdad, y que es lo único, Señor, que puede sustentar nuestras vidas hasta el día en que tú vengas con los santos ángeles, los cuales hablas en este pasaje. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden, por favor, todos los que tengan donde anotar, sacar su cuaderno de apuntes, porque de verdad vamos en esta mañana a aprender mucho acerca de este pasaje que encontramos acá. El mensaje o el título que yo le puedo colocar en esta mañana para tratar de tener una referencia acerca del énfasis de esta enseñanza es el siguiente: seguir a Cristo, así de sencillo. Este mensaje se llama Seguir a Cristo. Hoy es domingo 18 de agosto del 2024. Seguir a Cristo. Básicamente hablaremos acerca de lo que es el centro de la fe cristiana. Y obviamente nos ubicamos en Marcos 8, desde el versículo 27 al versículo 38. Hemos llegado pues a esta sección que ocupa un lugar estratégico, hermanos, en la estructura de toda la narrativa del libro de Marcos. Como hemos hablado, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los evangelios son biografías teológicas, es decir, que los evangelistas no se limitaron simplemente a narrar cronológicamente la vida del Señor Jesús, sino que ellos tomaron aquellas escenas, aquellos discursos, aquellos milagros en los que estaban interesados para mostrar algo acerca de la persona de Jesús. En otras palabras, los evangelios tienen una estructura y en particular esa estructura del Evangelio de Marcos, acá que estamos leyendo, puede ser dividido en 2 grandes bloques. A partir de este inicio, a partir de este momento, como lo hablé en la introducción, se divide en 2. El Evangelio de Marcos se divide hoy acá en 2 grandes bloques a partir del capítulo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 8. Y es aquí donde Marcos plantea la pregunta de si Jesús es en verdad el Hijo de Dios.
y si todo lo que Él dice acerca de Él es realidad, es verdad, y lo puede demostrar a través de toda su narrativa. Esto que vamos a estudiar en esta mañana nos sirve de transición a estas dos partes y en la cual el Señor responde a las dos preguntas planteadas en el Evangelio y que son dos preguntas cruciales e importantes. ¿Quién es Jesús y qué fue lo que Él vino a hacer? De manera que esta sección que vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy funciona como una especie, lo dijimos ya, como una especie de ¿qué? De bisagra que une estos dos bloques sobre el cual gira toda la historia y en la cual podemos ver el Evangelio como un todo. O sea, veremos ese Evangelio como todo para la vida del creyente y como el único medio para traer salvación a la humanidad. El objetivo de esta parte del Evangelio es enseñarnos, número uno, qué es el cristianismo y podemos entender que el cristianismo número uno es ¿quién? Es Cristo Jesús. ¿Qué es el cristianismo número uno? Es Cristo. Número dos, el cristianismo es la cruz de Cristo. Y número tres, que el cristianismo es seguir a Cristo. Quiero que a partir de este momento vaya escuchando este mensaje desde esas tres vertientes. Número uno, el cristianismo es Cristo. Número dos, el cristianismo es la cruz de Cristo. Y número tres, el cristianismo es seguir a Cristo. Bien, Marcos nos dice en el versículo 27 que Jesús y los discípulos se encontraban en ese momento en las aldeas de Cesarea de Filipo. Y una de las actitudes que Jesús ha mantenido a lo largo del Evangelio es que Jesús trataba de ocultar su identidad, porque no quería que la gente tuviera una actitud prematura acerca y tal vez equivocada acerca de cuál era la razón por la cual el Señor había venido a servir al pecador. Vemos que el Señor reprendió a los demonios para que no revelaran quién Él era. Eso lo vimos ya anteriormente. Vimos cómo el Señor mandaba expresamente a las personas que Él sanaba a que no dijeran nada acerca de Él. Sin embargo, ahora ha llegado el momento para confrontar a los discípulos con este asunto. Jesús específicamente viene a confrontarlos a ellos en este momento acerca de quién era Él verdaderamente. Vimos cómo el Señor, en medio de toda la extensión del Evangelio de Marcos, siempre trataba de negarse acerca de que se revelara su identidad. ¿Quién dicen los hombres quién soy yo? Es la gran pregunta que el Señor Jesús les hace aquí a estos discípulos. Definitivamente, hermanos, esta pregunta es la pregunta más crucial que alguna vez haya tenido que responder cualquier ser humano. Es la pregunta más crucial y más impactante. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta traza la línea divisoria entre los hombres. De hecho, la única línea divisoria que realmente importa, porque trasciende los límites del tiempo. Esta pregunta que el Señor Jesús le hace a sus discípulos trasciende toda barrera, tanto de tiempo como de historia y de existencia en la vida de todos los seres humanos, ya que lo que tú piensas acerca de Jesús, y quiero que por favor observe esto, ya que lo que tú piensas acerca de Jesús impactará profundamente tu vida aquí y ahora. Esta pregunta que el Señor Jesús hace a sus discípulos y como un efecto colateral nos afecta a nosotros porque es precisamente esta pregunta lo que va a definir o la respuesta a esta pregunta la que impacta profundamente en nuestras vidas. El tener una buena teología para responder correctamente esta pregunta no solamente afecta el aquí y ahora de nuestra existencia, sino que también determinará tu destino eterno, de manera que esta es una pregunta que nadie puede evadir. Esta pregunta y la respuesta a esta pregunta define, amados hermanos, de hecho, ¿dónde pasaremos nosotros la eternidad? Es una pregunta que nadie puede evadir, porque el silencio y la indiferencia son en sí mismos una respuesta. Ya el hecho de que una persona no responda a esto o sencillamente no muestre interés por esta pregunta, ya eso es una respuesta que tú estás dando o que el individuo está dando y que va a traer una definición en dónde pasará la eternidad. Tampoco es el tipo de pregunta que podemos responder a medias o respondemos de una manera directa y clara. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? O sencillamente lo dejamos a medias, lo dejamos de una manera duditativa, donde sencillamente no definimos una identidad con una respuesta certera y sencillamente eso muestra
la realidad del cristianismo superfluo y vago que tal vez podamos nosotros estar viviendo. No se puede tener una buena opinión de Jesús sin rendirse completamente a Él y aceptarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decir que Jesús solamente fue una persona, un filántropo, fue una persona que históricamente estuvo muy adelantado para su tiempo, y considerarlo como una persona buena, simplemente eso no trae una respuesta definitiva que impacte en cuanto a la fe que en la Biblia nos exige acerca de la persona del Señor Jesús. O creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados para traer perdón, o sencillamente nos hacemos los ciegos, nos hacemos los que no respondemos de una manera clara, o simplemente nos determinamos de una manera definida y certera a creer que Él es el único medio de salvación para la humanidad. Entonces, noten la respuesta de los apóstoles a la pregunta de Jesús en el versículo 27. Lea, por favor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 28. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Confundir o comparar a un individuo con Juan el Bautista o con Elías o con alguno de los profetas del Antiguo Testamento era una tremenda honra, excepto para Jesús. De hecho, es interesante, hermanos, notar que dos de los nombres que se mencionan aquí son reconocidos en las Escrituras como precursores del Mesías. ¿Quiénes fueron esos dos precursores? Obviamente, ¿quiénes? Elías y Juan el Bautista. De manera que confundir a Jesús con cualquiera de ellos era una negación implícita de su identidad mesiánica. O sea, era simplemente verlos como un profeta más, mas no verlo verdaderamente como el Mesías que vendría, ¿verdad?, a traer la salvación sobre el pueblo de Israel. Ellos están diciendo, Él no es el Mesías, tal vez es el precursor. Ahora, esa pregunta tan amplia de quién dicen los hombres que soy yo, que le hace el Señor Jesús aquí, no era más que un preámbulo para la pregunta que encontramos en el versículo 29. Léalo. Él les preguntó de nuevo. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Eso es lo que piensan las personas allá afuera. Está bien. Ellos dicen y me comparan con uno de los profetas. Eso es lo que piensa la gente allá. Pero ustedes, ¿qué piensan acerca de mí? Esta pregunta dio lugar a la más grande declaración que alguno de los apóstoles haya hecho acerca de Jesús hasta ese momento de la historia de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Hablando en representación de los 12, muy probablemente Pedro le responde. ¿Qué le dice? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Parece, hermanos, un poco obvia y trivial para nosotros esta respuesta, pero es increíble todo lo que está contenido en esta declaración de Pedro. Es como si toda la historia de la redención que se revela en la Biblia se encontrara resumida en esas 4 palabras. Tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo 16:13, nosotros encontramos una versión más completa y amplia de la confesión de Pedro. Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Increíble verdad, hermanos. El impulsivo Pedro, ese Pedro que tal vez cometió errores, que tal vez fue un poco precipitado en sus actitudes, en sus respuestas. El hombre que muchas veces aparece en los evangelios haciendo lo que no debía hacer, diciendo lo que no debía decir, en este momento pudo atinar con toda exactitud. Es decir, dio en el clavo y respondió contundentemente, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. De hecho, en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, nosotros vemos cómo el Señor alaba al Padre y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú acabas de declarar, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dejando claro Jesucristo aquí con estas palabras, que si hay algo que nosotros podemos llegar a entender de su palabra, si hay algo en lo cual nuestros ojos son abiertos, no proviene de nuestra carne, ni de nuestra mente, ni de nuestra capacidad humana, sino que es por la gracia de Dios y que es el Señor, es decir, Dios, el que lo hace en todos nosotros. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Pedro está diciendo aquí es tan contundente, hermanos, es tan trascendental, que Cristo promete edificar a su iglesia sobre el fundamento de esa declaración. Y dicho sea de paso, que no es en la persona de Pedro, sino que es en esa declaración en la cual está la iluminación base e importante que todos los seres humanos necesitamos para que entonces nuestra vida pueda hallar salvación. Aquí nos podemos preguntar cómo Pedro llegó a tan magna conclusión. Cómo Pedro, siendo un hombre tan rudimentario, tan ordinario, una persona tan corta, tan limitada, pudo llegar a tener esta conclusión tan descomunal. Podemos decir con toda seguridad que fue por la gracia de Dios. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Si Dios el Padre no le hubiera abierto el entendimiento, no hubiera abierto sus ojos. Recordemos la semana pasada el proceso de ceguera en el cual se encontraban los discípulos y que hasta este momento es que ellos van logrando de alguna manera abrir sus ojos para comprender verdaderamente quién era el Señor. Esto nos enseña que si algo hemos podido entender de su palabra y reconocer a Dios en nuestras vidas, y ver las cosas que el inconverso no ve, es solamente un acto de pura gracia en quienes, en todos nosotros. Nosotros estábamos muertos y en una condición de ceguera espiritual, y ahora podemos ver. Y podemos ver porque Él quiso revelar en nuestros corazones que Jesús es el Cristo, el autor de la salvación. Y esta palabra es equivalente en griego a la palabra hebrea Mesías, es decir, el Cristo. La expresión que utiliza el apóstol Pedro para referirse a Jesús es el equivalente en griego a la palabra hebrea Mesías, que significa literalmente el ungido. El verdadero ungido de Dios. Importante, Cristo, hermanos, es el Mesías, es decir, el Mesías ungido. Durante el periodo del Antiguo Testamento, tanto los reyes, los profetas, como los sacerdotes eran colocados en sus respectivos oficios, primeramente ungiéndolos con aceite para esa labor. De manera que lo que Pedro está diciendo aquí acerca de Jesús es que Él es ese personaje anunciado, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, que sería el ungido de Dios por excelencia. Ese Mesías magno, tan declarado y confesado por los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se veía como una sombra y que ahora en la actualidad pasa a ser esa luz completa y absoluta para que todo aquel que la vea pueda hallar salvación. Como lo refiere Juan, así como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? En el desierto, es necesario que así Cristo, el Hijo de Dios, sea levantado para que todo aquel que lo vea, que crea, que reconozca que Él es el Hijo de Dios, pueda tener vida eterna. Aquel que habría de fungir como Mesías era Jesucristo. Aquel que habría de fungir al mismo tiempo no solamente como Mesías, sino también como rey, como profeta y también como sacerdote, como lo leemos en toda la carta de Hebreos, la cual le sugiero que pueda leer para que entienda el contexto de lo que estamos hablando acá. Las palabras de Pedro fueron: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo, tú eres aquella simiente de la mujer que fue prometida a nuestros primeros padres, es decir, a Adán y a Eva, ¿en dónde? En el huerto del Edén, y que habría de aplastar la cabeza del maligno. Eres el Hijo de Dios, y eso es algo que Pedro no podía entender en ese momento por sí solo, por sí mismo, sino solamente por la intervención divina del Padre. La pregunta es, en esta mañana, vemos cómo Pedro pudo responder con toda exactitud, dar en el clavo acerca de quién era el Señor Jesucristo. A pesar de todos sus errores, a pesar de todo del tiempo que llegó a vivir con Él, que tal vez no fue muy extenso. Todos sabemos que fueron aproximadamente ¿cuántos años? 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Esa fue la respuesta de Pedro. Y así como Jesús, hermanos, le dijo a los discípulos: eso es lo que piensa la gente allá afuera de mí. Ahora yo les pregunto a ustedes, le dijo Jesús a los discípulos, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿quién es? ¿Quién soy yo para ustedes? De esa misma manera, ahora yo, como siervo en este lugar,
como hermano de ustedes, le puedo preguntar, hacerle exactamente la misma pregunta a todos los que estamos aquí presentes y sentados hoy escuchando esta palabra. ¿Quién es Jesús para ti? Tú que viniste de tan lejos a este lugar, ¿cuál es la razón por la cual viniste acá? ¿Cuál es la razón por la cual estás buscando a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual te congregas? ¿Quién es Jesús? Eso es lo que tú crees acerca de Jesús. Esta confesión de Pedro, esta declaración de Pedro, es exactamente la misma óptica que tú puedes decir hoy. Eso es lo que yo pienso acerca de Jesús. Pastor, esa es la gran pregunta, hermanos. Hasta este momento, verdaderamente, eso es lo que Jesús significa para ti. Eso es Jesús para ti. La pregunta no es qué piensan los demás. La pregunta no es qué piensa tu hermano que está sentado a tu lado. La pregunta no es qué piensa tu predicador favorito o qué piensa tal denominación. No, la pregunta es qué piensas tú acerca del Señor Jesús. No otros, sino tú. Tú de manera individual. Así como entendemos que la salvación es algo personal, es algo individual, es algo en lo cual tú no te puedes meter en el corazón de nadie ni en la mente de nadie para que esa persona pueda creer. De la misma manera la pregunta es, ¿quién es? ¿Qué crees tú acerca de Jesús? Mi amigo que me visitas en esta mañana y hermano que tienes tiempo congregándote y que dices que tienes en el Señor, lo único que importa aquí no es lo que piensan otras personas, sino lo que piensas tú acerca de Él. Eso es lo que marcará la diferencia por los siglos de los siglos. Hermano, esto es una gran verdad y vertiginosa verdad. La óptica, el conocimiento, la creencia que tú tengas de Jesús en este momento es lo que va a definir y marcará la diferencia por los siglos de los siglos en tu vida. Y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una óptica y una teología correcta, es decir, un conocimiento bíblico, una interpretación correcta acerca de quién es Jesús. Ahora, esta confesión de Pedro ha sido impresionante y extraordinaria. Él ya sabía quién era Jesús, pero ni él ni el resto de los apóstoles entendían todavía qué era lo que él había venido a hacer. Es por eso que el Señor les advierte tajantemente que no revelaran a nadie su identidad. Versículo 30, por favor. Y Él les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie. ¿Sí lo está leyendo? Todavía no era el momento porque Jesús debía llegar a la cruz para que ellos pudieran tener un mensaje completo que predicar. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la identidad de Jesús. Ya vimos quién es Jesús según la óptica de lo que Pedro acaba de confesar. Veamos ahora en segundo lugar la naturaleza de la obra de Jesús. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por ¿quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí vemos 3 aspectos, hermanos. Vemos la necesidad de la cruz del Señor para Jesús. El perdón, para el primero, pago. Aquí vemos por el pecado, la necesidad para nuestra vida eterna. Cuando el Padre entrega a Jesús en la cruz y cuando éste decide voluntariamente entregarse sin escatimar nada por nuestra salvación, estamos entendiendo que Jesucristo está asimilando Él de una manera completamente decisiva, pagar por el precio que se tenía que pagar. Todos sabemos que Dios no iba a dar por inocente al culpable, y que su justicia demandaría un día que se pagara por todas las transgresiones que nosotros hemos cometido. De la misma manera como la cruz es necesaria para el pago del perdón, y cómo el Padre asume esa cruz y cómo Jesucristo mismo asume en obediencia y en rendición ir a esa cruz. Es la misma forma como si alguien partiera algo en tu casa y tú decidieras pagar un precio por eso que te dañaron, sea un televisor muy grande y muy costoso. Aunque tú le dices a esa persona que te partió ese televisor, déjalo así, igualito se está pagando un precio. ¿Y quién está pagando ese precio?
tú mismo, porque tú estás decidiendo voluntariamente decirle a esa persona, tranquilo, no hay ningún problema. Es decir, tú estás asumiendo el precio de lo que eso costó. De la misma manera, la cruz representa una necesidad para que el pago a nuestras transgresiones fuese pagado. Bien, y eso solamente se logró a través de la vida eterna del Señor Jesucristo dada en esa cruz, para que entonces de esa manera nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Otro aspecto que vemos acerca de la cruz aquí en el versículo 31 es la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Es decir, el Hijo del Hombre era el único que podía ir a esa cruz. La gloriosa salvación que el Señor, que el Padre quería ejecutar en nuestras vidas, solamente una persona gloriosa podía hacerlo, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que Dios mismo, aquel que tenía el poder de llamar aún a 12 legiones de ángeles, como se lo dijo al mismo Pedro, para que acabara con todos los que en ese momento lo estaban hostigando. Esa gloria que rodeaba al Señor Jesucristo representaba toda la autoridad y el poder que Él tenía. Sin embargo, solamente Jesucristo tenía al mismo tiempo la humildad para poder soportar hasta el último momento, hasta derramar la última gota de sangre, para que entonces pudiese Él decir aquellas palabras tan gloriosas como tetelestai, es decir, consumado es. Lo que se tenía que pagar, se ha pagado. Y en tercer lugar, otro aspecto que vemos aquí en la cruz de Jesús, según el versículo 31, es la humillación de la cruz. El Hijo de Dios tuvo que venir a humillarse. Él dice que tenía que padecer y ser desechado. ¿Por quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes. ¿Y por quiénes? Y por los escribas. Y no solamente ese tipo de humillación, sino que el mismo Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, el Verbo hecho carne, amados hermanos, el creador de los cielos y del universo, tuvo que llevar una vida completamente humillada. Al venir el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y tener que someterse, humillarse, degradarse a la bajeza de tener que salir por el vientre de una mujer, estar dentro del cuerpo de un hombre, padecer todas las necesidades de cualquier hombre, recordémoslo, era 100% Dios y 100% hombre, padecer todo eso, llevar esa vida humillada siendo Dios hasta el final, soportar todas las amenazas, las blasfemias tan irónicas de todos sus adversarios, para ir por amor hasta la cruz y soportarlo todo. La humillación del cuerpo humano, el aborrecimiento, no solamente de los de afuera, sino también de los suyos, de su propia familia. Es decir, una crucifixión completamente humillada, una crucifixión totalmente injusta. Es decir, el justo por los injustos. Eso tiene que haber sido increíblemente chocante para los apóstoles, cuando Jesús les dijo que era necesario, que el Hijo del Hombre tenía que morir, padecer todas estas humillaciones. Eso que salió de la boca de Jesús era algo que hasta los momentos los discípulos no habían escuchado acerca de quién, del Señor Jesucristo. Por eso es que decimos que aquí está el centro del Evangelio. Por eso es que decimos que aquí logramos vislumbrar el Evangelio de una manera más amplia, porque aquí Jesús les está diciendo de una vez por todas que Él tenía que morir. Y por eso es que digo que esto fue algo chocante, algo que les cayó como un balde de agua fría. Hermanos, por un lado, Jesús está identificándose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y esta es una figura mesiánica que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel, específicamente en el versículo 13. Una figura, un personaje que es humano, pero al mismo tiempo divino, y a la vez que habría de venir en la gloria del Padre para establecer su reino eterno. Ese Hijo del Hombre viene al mundo a enderezar lo que el pecado torció, lo que el pecado dañó. Este Hijo del Hombre viene a acabar con todas las consecuencias terribles que el pecado ha provocado en la raza humana. Él no dice simplemente que había venido a morir. Jesús no dice simplemente que Él sería derrotado por sus enemigos y llevado a la muerte, sino que dice que es una muerte necesaria, como lo vemos en el versículo 31, porque es que
necesario. El Hijo del Hombre debe morir para poder llegar a ser lo que Él vino a ser. Dicho de otra manera, hermanos presentes, Jesús vino a ganar perdiendo. En el mundo ganamos ganando, pero Jesús vino a ganar perdiendo. ¿Sí lo está viendo? Su muerte en la cruz es una necesidad porque la justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha plenamente para que nosotros pudiéramos ser aceptados en su presencia. Esa es la verdad. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte de todos nosotros. Somos pecadores, todos somos transgresores de la ley moral de Dios y tenemos que pagar por eso. Romanos 3:23, un versículo muy conocido por nosotros que dice: por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero el Hijo del Hombre decidió voluntariamente asumir nuestro lugar en la cruz. Recordemos que ese es el gran tema del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el gran tema del Evangelio de Marcos? Lo dijimos iniciando esta serie, que Él es el Rey, que se hace siervo. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Jesús decidió renunciar a su gloria. Vea la actitud de Jesús. Jesús decidió renunciar a su gloria. Jesús decidió hacerse débil para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en el tribunal de Dios. Esta es la gran verdad. Esta es la realidad del Evangelio. Es la buena noticia que viene a contrarrestar la mala noticia. ¿Por qué el Evangelio es la buena noticia? Porque existía desde el Edén una mala noticia. Y es que el hombre en su pecado decidió convertirse en un ser autónomo, es decir, un ser que le da la espalda a Dios. Adán y Eva en el Edén sencillamente le dijeron a Dios: no necesitamos tu opinión, no te necesitamos. Le dieron la espalda. Y como lo vimos la semana pasada, desde ese momento sus ojos fueron abiertos, pero fueron abiertos a una ceguera que sencillamente hizo que entraran en una condición de caída espiritual, es decir, en una muerte espiritual. Increíblemente, hermanos, Dios nos salvó de Dios mismo. Dios mismo nos salvó de Dios mismo, es decir, nos salvó de su propia ira. Dios nos salvó de Él mismo. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y podemos dar gloria al Señor, hermanos, porque esta no es toda la historia. Así como era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y fuera condenado a morir por los líderes religiosos de Israel, así también era necesario no solamente que muriera, sino que aquí está la grande victoria, sino que también era necesario que resucitara al tercer día, no solo para confirmar que Él era quien decía ser, sino también para demostrar que el Padre había aceptado su sacrificio, el cual fue perfecto. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue completo, absoluto, perfecto, hecho una vez y para siempre. El Señor, queridos hermanos, resucitó. Él ciertamente murió, pero Él resucitó y eso lo cambia absolutamente todo. Como dijo alguien, el mensaje de la tumba vacía es que nada tiene el poder de detener a ese glorioso Salvador. La tumba vacía nos predica y nos dice a ti y a mí que nada, no existe fuerza creada en este mundo que pueda detener a Jesucristo, el Hijo de Dios. La muerte no podía retenerlo porque Él era el perfecto Hijo de Dios. Así que Pedro tenía razón acerca de la identidad de Jesús, pero todavía le faltaban piezas para completar ese rompecabezas. De ahí lo que sigue diciendo Marcos en el versículo 32, por favor, lea conmigo. Esto les decía claramente: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle. Recordemos que Marcos escribió este evangelio según lo que Pedro mismo le contó. ¿Se acuerda de eso? Todo lo que Pedro llegó a experimentar. Eso fue lo que Marcos escribió aquí en su narrativa. Y probablemente Pedro llegó a sentir cierta pena al contárselas. Jesús le está diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador y tengo que morir. Y dice que empezó a ¿qué? A reconvenirle. Según las raíces etimológicas de esta palabra, reconvenir significa censurar,
reprender a alguien por lo que ha hecho o por lo que ha dicho. Es decir, aquí Pedro está censurando al Señor Jesús, lo está reprendiendo por lo que acababa de decir por sus propios labios. Es muy posible que en esa actitud Pedro haya tenido cierta hostilidad en su corazón mientras trataba de convencer a Jesús de que él no debía seguir adelante con ese plan. Es decir, Pedro le está diciendo acá, Señor, ese plan que tú nos acabas de decir, sencillamente no lo aceptamos, no queremos que tú continúes con ese plan, no queremos, Señor, porque nuestros planes son otros. Déjame decirte de que yo tengo otros planes contigo. Yo me siento muy cómodo, yo me siento muy agradable, yo me siento muy empoderado, yo me siento de que contigo, mira, puedo lograr cualquier tipo de cosas. Pedro sabía que el sufrimiento de Jesús iba a implicar sufrimiento ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para ellos mismos. Vea cómo Pedro está queriendo manipular a Jesús, desviando el objetivo de Jesús, la razón, el ministerio por el cual Jesús había venido, y lo estaba tergiversándolo para su propia ¿qué? Conveniencia. Pedro sabía que el sufrimiento de Jesús iba a implicar sufrimiento para ellos, y eso no estaba en los planes de Pedro. Pedro no quería que su relación con Jesús implicara algo que le generara tristeza o que le generara pérdida. ¿Sí lo está viendo hasta acá? Él había concebido en su mente, es decir, se había prefabricado algo en su cabeza, se había hecho una imagen de Jesús, que normalmente es lo que sucede en la actualidad con muchos creyentes que están en las congregaciones. Pedro había concebido en su mente que estar con el Mesías era igual a ¿qué? A bendiciones, a victorias, a ganancias, a éxitos, a reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Él tenía metida en su mente esa frase mundana y falta de conocimiento bíblico. ¿Cuál es esa bendita frase? Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Déjeme decirle, hermano, que eso es una frasecita muy trillada, esa es una frase muy mencionada por la gente inconversa y aún se escucha en la boca de muchos creyentes que les falta leer la palabra de Dios. Eso no es lo que la palabra nos enseña, sabiendo que el verdadero creyente, el creyente verdadero que lee la Biblia y que la Biblia nos dice que con Dios sí vamos a tener que perder y perder muchas cosas, como el amor por este mundo, la aceptación por este mundo y el reconocimiento de este mundo. Hermanos, necesitamos entender esto. En otras palabras, Pedro no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Esta es la verdad. Pedro, con esa reprensión, con esa censura, creyéndose él sabio en su propia prudencia, en sus propios conceptos, en su propia mente, osó decirle a Jesús que ese plan no era correcto y que él tenía un mejor plan. Así que para Pedro no había otra alternativa que hacerlo cambiar de parecer. Ya va, este tiene que cambiar de parecer. Su persecución va a ser nuestra persecución. La pregunta es, ¿tú te ves en este cuadro? ¿Tú te ves con esta misma actitud? Decimos que Jesús es el Rey, decimos que Jesús es el ¿qué? El Señor. Pero cuando sus planes no encajan con los nuestros, comenzamos a censurar a Dios, comenzamos a dudar de su palabra. Comenzamos a reprender a Dios literalmente, hermanos. Es lo que hacemos. Cuando nosotros vemos, al igual que Pedro, que los planes de Dios no encajan con los de nosotros, comenzamos a censurar al Señor. Comenzamos a poner en duda los planes o las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En muchas ocasiones de nuestras vidas nosotros hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos a reconvenir a Dios con la actitud de nuestro corazón. Como dice el hermano Sugel Michelén, el descontento del corazón no es otra cosa que una reprensión silente. En silencio, calladitos, tenemos una actitud de reprensión hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios quiere que cambiemos, hacia donde Dios quiere llevarnos. Hermanos, todos sabemos que sin muerte, que sin cruz, sencillamente no hay salvación. Todos sabemos que sin cruz y que sin muerte no hay gloria, hermanos. No hay gloria, no hay salvación, no hay vida eterna. Es una reprensión silente donde le decimos a Dios, yo creo que tú estás equivocado, Señor.
Yo creo que esto que tú dices en tu palabra, esto que tú estás permitiendo en este momento en mi vida, yo creo que no es correcto. No estás haciendo las cosas bien. Y yo tengo que hacértelo saber de alguna u otra manera. Esto es lo que piensa mucha gente para sí mismo. No estoy contento con tus decisiones, no estoy contento con tus planes, no estoy contento, Señor, con este proceso que me estás haciendo vivir. Yo sé que tú creaste con sabiduría el universo, pero honestamente, Señor, yo no sé qué es lo que estás haciendo con mi vida. Esto fue lo que Pedro le quiso decir al Señor Jesús. Así que Pedro, el mismo que hace unos minutos había confesado que Jesús era el ¿qué? El Cristo, el ungido. Tremenda revelación. Imagínense allí los discípulos detrás de los hombros de Pedro, asombrados por lo que acababa de decir y por la aprobación del mismo Señor Jesús. Pero el mismo Pedro que acababa de decir unos minutos antes que Cristo, que Él era el Cristo, ahora estaba haciendo eco ¿de qué? ¿De qué estaba haciendo eco el apóstol Pedro aquí con sus palabras? ¿Saben de qué? Nada más y nada menos, hermanos, que de las mismas palabras de Satanás en el monte de la tentación en el desierto. Versículo 33. Pero él, ¿y cómo lo sabemos? Por lo que vemos acá. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La idea que Marcos quiere dejarle ver aquí a su audiencia y que de alguna manera nos da luz a nosotros en este tiempo es que Pedro estaba tratando de poner en la mente de Jesús una oferta muy similar a la oferta que Satanás le hizo a Cristo en el desierto, en el monte de la tentación. Yo te ofrezco un reino sin qué. Ríndete, póstrate ante mí y todo esto lo vas a qué. A tener. ¿Sí se acuerda de eso, hermanos, en Lucas? ¿Qué le dijo prácticamente Satanás a Jesús? Yo te ofrezco un reino sin cruz. Tú no necesitas ir a esa cruz. Imagínese a Satanás con Jesús en el desierto. Jesús con hambre. ¿Cuántos días exactamente? Padeciendo todas las necesidades de nosotros. Jesús necesitaba ir a la cruz. Sin la cruz, hermanos, nosotros sencillamente no tendríamos absolutamente ninguna esperanza. Pero vemos en el desierto a Satanás diciéndole a Jesús: yo te ofrezco un reino sin cruz. Te ofrezco una corona de gloria sin sufrimiento. Mi corona va a ser muy hermosa, póstrate ante mí y todo esto lo tendrás. Yo te ofrezco un plan. Yo tengo un mejor plan para ti. ¿Qué? Ese plan es mucho mejor que ese plan de tu Padre, que está, por cierto, allá en los cielos. Yo tengo un plan mejor. Yo te ofrezco un camino corto y fácil, un camino rápido. No tienes necesidad de ir a la cruz. Eso es lo que Satanás le está diciendo a Jesucristo en el desierto, hermanos, hablándolo en otras palabras. Pero la reprensión de Jesús tiene la intención de hacerle ver a Pedro que solo existen dos maneras de hacer las cosas. ¿De acuerdo a la mente de Dios o de acuerdo a la mente de quién? Del hombre. Esa es la gran verdad. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro: escúchame, ya va, párate allí un momentico. Te voy a decir algo. Existen solamente dos formas de hacer las cosas. O hacemos las cosas conforme a Dios, conforme a su voluntad, o hacemos las cosas conforme a la carnalidad y a la mente limitada de los hombres. Esta sugerencia de Pedro era totalmente diabólica, hermanos, porque con sus palabras le estaba vendiendo a Jesús un mensaje completamente contrario a lo que las mismas escrituras ya venían diciendo acerca de Jesús. Y las escrituras desde el Antiguo Testamento, ¿qué vienen diciendo? Isaías 53:5, ¿qué nos habla? Era necesario, ¿verdad?, que Él pagara el precio que teníamos que nosotros padecer. Molido fue por nuestros pecados. Desde el Antiguo Testamento vemos que Jesús tenía que padecer por toda nuestra rebelión. Y esto nos enseña que la predicación que ofrece una corona sin cruz es un mensaje que nace, hermanos, de las mismas fauces del infierno. Esto que Pedro quiso reconvenir es el mismito mensaje de la tentación de Satanás en el desierto, en aquel lugar. Y nosotros podemos deducir que todo mensaje en este tiempo que salga desde los púlpitos y que quiera reconvenir
con el hecho de que tú y yo tomemos la cruz, sencillamente es un mensaje completamente antagónico a lo que la Biblia dice. Esto nos enseña que la predicación de este tiempo, que ofrece una corona sin cruz, que ofrece un mensaje que busca facilitar las cosas a las personas, hermanos, es un mensaje que sale de las mismas fauces del infierno. Ese es el problema del evangelio de la prosperidad y del evangelio de la nueva era que vemos en este tiempo. Ese evangelio positivista, ese evangelio de lluvia de bendiciones, ese evangelio donde le dicen al cristiano que no, tú nunca te vas a enfermar. Y si te enfermas es porque tienes falta de fe. Ese evangelio donde te dicen que puedes llevar la vida así relajada, sin buscar santidad, sin obedecer la palabra. Ese evangelio de la prosperidad y de la nueva era, ese es el problema de ese evangelio. No hay otra clasificación donde se pueda ubicar ese evangelio que se está predicando en muchas congregaciones el día de hoy. Es totalmente diabólico. El evangelio de la prosperidad es un evangelio humanista, antropocéntrico. Es un evangelio que no pone la mira, como se lo dijo Jesús a Pedro, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿quién? De los hombres. ¿Quiere usted ver la mejor descripción del evangelio de la prosperidad y del evangelio moderno que le ofrecen en la actualidad a la gente? Lea este pasaje que acabamos de leer. Como dice el hermano John MacArthur, la prosperidad, salud, fama y reconocimiento es exactamente lo mismo que Satanás le ofreció a Cristo en el desierto. Y usted me dirá entonces por allí desde lo más profundo de su ser, y entonces yo tengo que andar toda la vida enfermo, pastor, para que usted se sienta bien, arrastrado, pobre. No, hermano, todos sabemos que eso, para el que se ha determinado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, van a ser ¿qué? Añadiduras. Nuestra mayor riqueza está en que tú y yo nos hallemos en ¿quién? Aprobados en Cristo Jesús. Colosenses 2:10. Ustedes están completos en aquel que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que el mensaje, el centro del mensaje que se está predicando en la actualidad, lleva a que las personas se anclen a este mundo. Amen las cosas de este mundo. Amen los resultados de su desesperación y de sus afanes por las cosas de este mundo. Por hacer riquezas en este mundo. Ojo, y con esto no estamos diciendo de que el Señor no puede proveernos y de que usted no puede trabajar y tener deseo de lograr ciertas cosas. Todos podemos tenerlo, hermano. Pero una cosa es cuando eso se vuelve nuestra prioridad y entronamos eso en el lugar que únicamente le corresponde a ¿quién? A Dios. Porque si el mundano tiene 5 carros, tú tienes que tener ¿cuántos? 10. Eso es lo que te dice este mensaje de la actualidad, este evangelio de la actualidad. Y de paso, dicho sea de paso, tienen que ser ¿del qué? Del reino. Porque yo soy una mujer del reino. Porque yo soy un financista del reino, un empresario del reino, etcétera, tergiversando la verdadera razón del mensaje del reino de Dios. ¿Ha escuchado usted esos mensajes del reino, entre comillas? Es una desfachatez, hermanos, totalmente desfasada de lo que verdaderamente la Biblia quiere enseñar acerca del reino de Dios. Contrario a esto, lo que el Evangelio nos enseña es que no hay esperanza para el hombre fuera de la cruz. Esa es la verdad. Contrario al mensaje de la prosperidad y al mensaje, al Evangelio Nueva Era, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del verdadero Evangelio? El Evangelio nos enseña que no hay esperanza para el hombre fuera de ¿qué? De la cruz. No hay esperanza aparte de la cruz. Y los que siguen a Cristo deben saber que no hay forma de evitar ese camino. Hermanos, los que seguimos a Cristo debemos entender que no hay alternativa fuera de la cruz del Señor. No hay esperanza, no hay alternativa fuera del camino que el Señor Jesucristo nos está dejando. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Cristo llegó a la gloria pasando ¿por dónde? Por la cruz. Si estás siguiendo a Cristo, hermanos, entonces debemos entender que no hay atajos para nosotros. Si tú has decidido seguir a Cristo, no hay atajos para ti. Necesitamos la cruz, el camino de la cruz. Si aquí en el mundo al Hijo de Dios le colocaron una corona de espinas, ¿por qué esperas tú una corona de rosas? Vuelvo a repetir eso. Si a Cristo aquí en el mundo lo coronaron con una corona de espinas, ¿por qué? ¿De dónde saca usted la idea de que usted se merece una corona de rosas?
Y esto es lo que nos vende el evangelio de ahorita. Nada te va a pasar, nada te va a suceder. Cúbrete con la sangre de Cristo ahora, chorréate la sangre de Cristo y nada te va a pasar, nada te va a suceder, nadita, nada de nada, nada, porque eres el ungido. Y más si es pastor o es el líder de una congregación. Él es el ungido y Él es el intocable. Es mentira, hermano, es mentira. Todos estamos en una condición caída naturalmente. Este mundo es un mundo caído y nosotros no podemos evitar que la fuerza de gravedad haga su efecto en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se van a arrugar y se van a deteriorar. No, porque es que tener una mentalidad de reino es que tampoco vas a envejecer, ni una arruga te va a salir. No te vas a enfermar nunca de nada. Eso es tener una mentalidad de reino. Hermanos, ¿quién dijo que eso es así? Nosotros estamos en un mundo que se dañó, que está caído, donde el pecado abunda, donde la enfermedad ha entrado, donde la muerte ha entrado, donde entendemos que se ve de manera tangible que la paga del pecado es la muerte, y que más bien lo que Dios está haciendo en este tiempo es rescatándonos de este mundo. Hermanos, debemos entender una vez por todas que si nosotros queremos ser verdaderamente felices, no pensemos que lo vamos a hacer ahorita en este tiempo. Porque para ser felices nosotros verdaderamente vamos a tener una eternidad. No pretendas ser feliz aquí, porque esto, hermano, no es el cielo. Nosotros estamos aquí ciertamente, Dios nos da gozo, Dios nos fortalece, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos donde vemos en nuestra familia, vemos la gloria de Dios, vemos la obra del Señor y eso nos llena de gozo. Pero no confundamos gozo con la alegría que el mundo nos da, hermanos. La alegría que el mundo nos da llega cuando llega el mensajito, ¿sabe? El bono. El gozo se nos activa cuando vemos, papá, mira, ya te mandé la platica, ¿viste? El hijo de allá de Estados Unidos o de afuera. El gozo, pero cuando eso se nos va, el gozo como que se nos va. Cuando se acaba la platica, el gozo se va. Pero, la alegría se va. Pero no compares eso con el gozo. El gozo, amados, que el Señor nos da, se desprende, es de la seguridad de salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya nosotros? El gozo del Señor. Y por ese gozo vamos a enfrentar, agarrados de Cristo, cualquier adversidad. Pero adversidades en este mundo vamos a tener bastantes. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis que, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ya hemos visto la identidad de Jesús, hemos visto la naturaleza de su obra, veamos ahora finalmente la esencia de su llamado. Ese mismo día había una multitud, ¿sí lo están viendo? En el versículo 34, ese mismo día había una multitud de personas interesadas en Jesús por una razón o por otra razón. Pero el llamado fue el mismo para quienes, para absolutamente todos los que estaban en ese lugar. Versículo 34, ¿y llamando a quién? A la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto nos enseña que no hay un estándar para los cristianos comprometidos y otro estándar para los cristianos o es medios. Nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, es el mismo para cualquiera que para todos quisiera venir en pos de mí, o cualquiera que quisiera ir en pos de él, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que dice, tome su cruz y sígame. He ahí, hermanos, los requisitos para seguir a Cristo. No hay otro requisito. Negarse a sí mismo, niégate a ti mismo. Y esto es importantísimo. Ese es el mensaje que la gente no quiere oír en el día de hoy. La gente viene arrastrando una mentalidad católica, donde simplemente quiere venir un día domingo, sentarse, presignarse, echar algo allí en el perolito e irse. Yo no quiero compromisos con nadie. Yo no quiero relacionarme con nadie. Yo no quiero padecer como hermanos lo que Cristo padeció. Esta es la mentalidad de muchas personas. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa romper todo vínculo de asociación al abandonar una persona o cualquier cosa. Es decir, romper todo vínculo que te relacione con esa persona o con esa cosa. Es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Mateo cuando dice que Jesús predice la negación de Pedro. ¿Se acuerda de la negación de Pedro? Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En otras palabras, Pedro, tú vas a negar que eres uno de los míos. Cuando Pedro está negando eso, él está rompiendo todo vínculo porque él se quería salvar su ¿qué? Dígalo de manera coloquial, su pellejo. Él estaba rompiendo con todo vínculo en ese momento. Él sencillamente quería salvarse.
Esta misma noche tú vas a negar toda asociación conmigo, todo vínculo conmigo, tú lo vas a negar. Al negarme. Y lo que Jesús está diciendo es que eso es exactamente lo que tenemos que hacer con nuestro yo. Así como Pedro rompió los vínculos en ese momento en la negación, de la misma manera es lo que nosotros tenemos que hacer con ¿quién? Con nuestro yo. ¿Quién es ese yo? El yo viejo, el yo gigantesco, el gigante, el yo que está entronado en nuestro propio corazón, hermanos, al cual le damos gusto, por el cual vivimos y que cometemos el grave error de idolatrarlo muchas veces. Porque a veces el más grande ídolo somos nosotros mismos, hermanos. Nuestro propio yo que lo tenemos ahí sentado en el trono de nuestro corazón. Lo que Jesús está diciendo es que es eso exactamente lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro yo. Negarnos a nosotros mismos es romper todo vínculo con nuestro yo, con ese yo viejo, con ese yo que lo que quiere es el mundo, que lo que quiere es complacer la carne, que lo que quiere es la vida pasada. Negarlo, abandonarlo, desasociarnos de él completamente si queremos seguir a quién, a Jesús, si queremos seguir a Jesucristo verdaderamente. Debemos romper, hermanos, con ese ego, con ese yo que es un monstruo allí entronado en nuestro corazón. Necesitamos hacerlo. Y eso significa, niégate a ti mismo. Por un lado, esto significa que debes dejar de confiar en ti mismo para salvarte. Negarse a sí mismo significa que debes dejar de confiar en ti mismo y en tus obras para salvarte. Que debes admitir que tú no eres la gran persona que has querido que todo el mundo crea a través de toda tu vida. Y es que esa es la verdad, hermanos. Vivimos toda nuestra vida queriéndole aparentar a la gente que somos tal cosa, que yo soy esto, que yo soy aquello. Vivimos chapeando a la gente cada vez que tenemos oportunidad, sacándole nuestra chapa y diciéndole qué es lo que somos, qué hemos logrado, cuántos títulos tenemos, qué tanto hemos recorrido la vida, qué tanta experiencia tenemos en diferentes esferas. Negarte a ti mismo significa que tú no eres una gran persona, que la verdad es que estás en bancarrota espiritual y que no tienes ningún crédito a tu favor para salvarte a ti mismo. Esa es la verdad, hermanos, esa es la verdad. Solamente Jesús puede pagar el precio. Y no solamente paga el precio, sino que de paso mete en la cuenta de ese banco toda la gloria de lo que Él representa, todo lo que Él es, lo pone, toda la gracia, el favor, esa santidad la pone en nosotros a nuestro favor para que seamos salvos. Negarte a ti mismo es reconocer que no tienes nada que presentar delante de Dios que valga la pena y que lo único que tienes para presentar son tus pecados. Negarnos a nosotros mismos es reconocer que no tenemos nada de valor que presentar delante de Dios y que lo único que podemos presentar son nuestros pecados. Que lo único que nosotros hemos contribuido para nuestra salvación es con nuestros pecados. Negarte a ti mismo también implica dejar a un lado tus valores que te inflan tu ego. Esos valores mundanos que muchas veces son más humanistas, que no es que buscan el bien de otro o mostrar cierta educación, sino que están más inflados por nuestro propio ego. Significa morir al yo. Significa morir a nuestros intereses y a nuestros deseos por seguir los deseos de ¿quién? De Cristo. De hecho, amados hermanos, eso es lo que verdaderamente significa arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer significa negarnos verdaderamente. Si tú quieres seguir viviendo tu propia vida, es porque no te has arrepentido. Y vuelvo a repetir eso, si tú quieres seguir viviendo tu propia vida como la vida que llevabas antes, es porque sencillamente no te has arrepentido. Es porque sigues confiando en ti mismo en vez de confiar en Jesús. Si usted a estas alturas, después de escuchar el mensaje del Evangelio, y sobre todo en esta iglesia, hermanos, que se está predicando la palabra, es peligroso exponerse a este tipo de predicaciones y querer seguir con la misma actitud. Es peligroso estar enfrente de un mensaje como este, cristocéntrico, y nosotros pretender seguir con la misma actitud y con la misma vida que llevábamos antes. Hermanos, entiende de una vez por todas que tú necesitas cortar con cosas con las cuales estabas muy adherido cuando estabas en el mundo. Es algo básico, hermanos, que entender que ya hay cosas prácticas en tu vida diaria que tú no te debes estar permitiendo, como el continuar, el querer pretender continuar haciendo actos sexuales que usted sabe que no son correctos en su intimidad con su esposa. El saber que usted como hombre, también como sierva del Señor, tiene que aprender a cuidar su mirada, aprender a cuidar lo que ve, lo que oye, lo que sus manos tocan. Como creyentes nacidos de nuevo, entender que ya hay cosas
que antes ingeríamos, que ya de verdad nosotros no la podemos aceptar en nosotros. Ay, pastor, pero por favor no se me ponga así. Relájese un poco. Unas, dos, tres, ¿qué me van a hacer? Una botellita, pastor, por favor. Yo tengo dominio propio. Hermanos, la palabra de Dios dice que nadie puede encender carbones, amontonar carbones encendidos en su pecho. Nadie podrá caminar sobre brasas y pretender que no se va a quemar. Debemos entender, hermanos, que hay cosas que adulteran y hacen un efecto en nuestro comportamiento. Y hay cosas que usted sencillamente debe razonar y pedirle al Señor que lo ayude a renunciar a esas cosas. Y usted sabe cuáles son esas cosas que debe renunciar. Un creyente verdadero o se convierte en todos los aspectos o sencillamente es una persona que está asistiendo a la iglesia para querer callar su conciencia, como taparle la boca a Dios, como para querer justificarse delante de Dios. Y nosotros no estamos aquí para justificarnos. Nosotros estamos aquí para conocer a aquel que nos justifica delante de Dios y que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Necesitamos entender que hay cosas que debemos renunciar. Hay cosas que yo no necesito nombrarlas aquí, pero que usted sabe que no son de Dios y que usted tiene que cortar con eso. Sobre todo si usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de bautizarse y de empezar una nueva vida en el Señor. Cosas que usted está viendo, palabras que usted dice, comportamientos, actitudes, sitios que usted sigue asistiendo o yendo a ese lugar. Usted tiene que tener mucho cuidado. El sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aleja de él. Tú tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar la cruz. Y todo el mundo que estaba allí ese día, ¿qué tenía que hacer según lo que dijo Jesús? En los otros evangelios vemos que él se voltea, se detiene y les dice, ya va, espérenme un momentico. ¿Ustedes quieren venir en pos de mí? Pues entonces quiero que sepan que estos son los requisitos. Tienen que negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguirme. Todo el mundo que estaba allí ese día debía entender lo que Jesús estaba diciendo. La cruz no era un adorno. La cruz no es un adorno, hermanos, que se coloca en una cadena alrededor del cuello. No, la cruz sería un instrumento para estas personas, sería un instrumento de ejecución pública. ¿Qué era la cruz? Era un instrumento donde se ejecutaba a los criminales más viles de aquella época. Y por cierto, es el acto o la ejecución más vergonzosa que existía y de hecho el más doloroso que alguna vez se haya podido emplear. Eso es lo que representaba la cruz. Era tan terrible la crucifixión que la ley romana no permitía aplicarle ese castigo a un ciudadano romano. Solamente los romanos estaban exentos de este tipo de actos por lo terrible que era, lo dolorosa que era. Era terrible morir en una cruz. Así que lo que Jesús está diciendo a las personas de si alguno quiere venir en pos de mí, es entonces literalmente tome su silla eléctrica y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tome su silla eléctrica y ¿qué? Y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su guillotina y sígame. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y eso, hermano, es el verdadero discipulado. Esa es la esencia del discipulado. Cuando usted le pregunte ¿qué es el discipulado? El discipulado es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a ¿quién? Y seguir a Jesús. El discipulado no es venir aquí una hora en la semana y abrir la Biblia y estudiar. Eso forma parte, pero no es el todo del discipulado. El discipulado es una vida diaria negándonos a nosotros mismos. Significa morir al yo, significa morir a tus propios intereses, significa morir a tu autoestima. Significa morir al amor supremo que te tienes a ti mismo para hacer de Jesús tu amor supremo, para hacer de Jesús el objeto de tu más grande y alta estima. Eso es lo que verdaderamente representa esto, para que la voluntad de Cristo y el interés de Cristo esté por encima de nuestros intereses. Esta es la primera mención, hermanos. Esta es la primera mención de la palabra cruz que hace Jesús a sus discípulos. Para ellos, la palabra seguramente evocó la imagen de una muerte violenta y degradante. Él les estaba demandando ese tipo de compromiso, incluso la muerte física. Y estaba diciendo que la entrega total era una parte del mensaje que debían proclamar a otros. Los que se acercan a Cristo con una fe que renuncia a sí mismos recibirán la vida verdadera. Los que se acercan al Señor Jesucristo con una fe genuina y renuncian a sí mismos, esos serán los que van a recibir la vida eterna, la vida verdadera. Por lo tanto, negarse es el repudio intencional,
es un repudio intencional hacia uno mismo o al alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. Jesús no está haciendo una declaración sobre si somos malos, sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. ¿A quién le debemos nuestra total lealtad? ¿A Él o a nosotros mismos? ¿A quién, hermanos? Si somos creyentes verdaderamente, es a Él, no a nosotros mismos. Es a Dios. La crucifixión se reserva particularmente para los delincuentes que se habían rebelado contra la autoridad. Esta es la verdad de la crucifixión, de la cruz. Tomar la cruz se refería a la práctica de obligar a un condenado a llevar el madero de la cruz hasta llegar al lugar de su ejecución. Eso es lo que significaba tomar la cruz. Se refería a la práctica de obligar a un condenado a llevar ¿el qué? El madero de la cruz hasta el lugar donde él sería ejecutado. Esto mostraba que, aunque se había rebelado contra la autoridad, aunque ese individuo se había rebelado contra la autoridad, el condenado estaba ahora tan derrotado que su último acto en vida sería llevar el instrumento de su fin al lugar de su muerte. Era una muestra de sumisión total y absoluta. Eso representaba cargar la cruz literalmente para el que iba a ser crucificado. Por lo tanto, el llamado que hace Jesús a llevar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús es un llamado a estar tan sometido a Cristo como el criminal condenado lo estaba a su ¿qué? A su muerte. Es decir, que el que llevaba la cruz literalmente para ser crucificado posteriormente en ella, esa persona conscientemente estaba sometido, había concientizado de que él estaba condenado a una muerte inevitable. De la misma manera, el que decide seguir a Cristo, acepta en su corazón, reconoce, y esa es la verdadera confesión de la cual habla Romanos 19, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, serás verdaderamente salvo. Esa es la verdadera confesión. No es una confesión de un segundo. Repite después de mí, no es esa confesión. Es una confesión que permearía la vida del individuo por completo. Es decir, que el creyente que decide tomar la cruz de Jesucristo ha concientizado que ha muerto para sí mismo, que ha muerto para este mundo y para los deseos de este mundo y para los deseos de la carne. Y ha decidido ahora vivir única y exclusivamente ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Y toda su vida, todo lo que se destila de su vida, todo lo que tenga que ver con su vida, hasta que venga Cristo por segunda vez, ese creyente lo realizará única y exclusivamente para la gloria de Dios. Así pues, cuando Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz, está reclamando autoridad sobre nosotros. Él está reclamando el derecho de su autoridad sobre quienes, sobre aquellos que se han identificado con Él, con su muerte y con su resurrección. Seguir a Cristo significa rendirle nuestra lealtad y renunciar a uno mismo. Seguir a Cristo significa nuestra lealtad y renunciar a nosotros mismos. Significa darle lealtad desde lo más profundo de nuestro ser. De una forma superficial y sencilla podemos decir que eso es lo que significa niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Importante acá, hermanos, el llamado que Jesús hace aquí no es seguir a una iglesia. No es seguir a una congregación. El llamado no es a seguir un ministerio. El llamado no es a seguir una denominación. El llamado no es a seguir un conjunto de doctrinas. El llamado de Cristo ¿es cuál? ¿Es cuál? ¿Cuál es el llamado de Cristo? Seguirlo a Él. Es atesorarlo a Él. Es estar apegado a Él. A ir por donde quiera Él que nosotros vayamos. Por donde quiera que Él va. Exactamente. Y ese camino por donde Él va, ¿quién nos da la luz de eso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra que nos muestra su carácter, nos muestra todos sus atributos, verdaderamente la identidad de Cristo. Eso, hermanos, es seguirlo a Él. Es Jesús quien nos llama y somos nosotros los que tenemos que ir en pos de ¿quién? Es ir en pos de Él. No somos nosotros los que llamamos a Jesús, es Él el que nos llama y somos nosotros los que los tenemos que seguir a Él. Él es el que nos dice ven y ¿qué? Y sígueme. Esas fueron las palabras a los pescadores. ¿Se acuerdan de eso? Jesús no va a ir detrás de ti. Tú eres el que tienes que ir detrás de ¿quién? De Jesús.
Llévate eso en esta mañana. Jesús no va a ir detrás de ti. Algunos le llaman a esto cristianismo radical. Oh, pastor, pero ¿qué es radical? Pero podemos darnos cuenta que la Biblia lo presenta como cristianismo básico. En realidad, hermanos, esto es lo básico del cristianismo. Esto es lo básico del evangelio. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y ¿qué? Y seguirlo a Él. Esta demanda de Cristo aquí es mero cristianismo. Es cristianismo básico. Porque eso es lo que implica ser cristiano. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue dominado por sus propias inclinaciones y deseos, tristemente, hermanos, no es cristiano. Vuelvo a repetir eso. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz, el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue dominado por sus propias inclinaciones y deseos mundanos y de su carne, tristemente no es cristiano. No importa cuántos años tenga siendo miembro de una congregación, no importa que se refugie en su idea de que es cristiano porque nació en una cuna de padres que también se hacían llamar cristianos. ¿Ha visto esa excusa? Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque yo nací desde una cuna cristiana, pastor, para la gloria del Señor. Pero cuando usted le mete la lupa a su comportamiento y a sus frutos, son totalmente contrarios a lo que la Biblia demanda. No importa que lo llamen pastor, no importa que lo llamen maestro, no importa que lo llamen líder de lo que sea. Si esa persona sencillamente no ha tomado la cruz y no se ha negado a sí mismo, lastimosamente no ha nacido de nuevo, no es creyente, no es cristiano. Es una persona que va camino al infierno creyendo que va camino ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y esto, hermanos, es algo serio que tenemos que prestarle atención. No hay manera de rebajar las demandas de este texto. No hay manera en la que yo pueda, echar un poquito de pintura para tratar de suavizarlo, de maquillarlo para que usted no lo tome así tan fuerte. Hermano, perdóneme, pero no hay manera de disminuir las demandas que este texto nos está diciendo. Llegar a ser cristiano no es levantar tu mano en un servicio evangélico diciendo amén, 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 amén. Llegar a ser cristiano no es pasar al frente y hacer la oración, la famosa oración del pecador. No, no. ¿Cuánta gente no hemos visto durante toda la vida que llevamos nosotros haciendo eso? Y así como van terminando la oración, se van ahí mismo ¿a qué? A revolcarse en su pecado. Sencillamente eso es como agarrar a una puerca y echarle ¿qué? Bañarla y echarle Chanel, no sé qué. Echarle perfume, bañarle y ponerle un cintico así y peinarla de ladito. ¡Ay, qué bonita la puerquita! Pero por su naturaleza, ¿qué hace esa puerca? Usted la podrá bañar, pero apenas vea la más mínima oportunidad de lanzarse en un charco y lo vea, ahí se lanza cataplum. Eso es lo mismo que sucede con el inconverso, con la persona que no nace verdaderamente de nuevo, hermanos. La salvación es una obra completamente de Dios y es ejecutada a través de la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos orar. Espíritu Santo, obra en la vida de tal persona. Espíritu Santo, obra en la vida de mis hijos, en la vida de mi papá, en la vida de mis familiares. Hermanos, ciertamente nosotros le predicamos, pero ¿quién va a hacer que esa palabra penetre en lo profundo de esa persona? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la iglesia no puede existir sin la obra del Espíritu Santo. Llegar a ser cristiano tampoco lo define cuánto cantas o cuánto danzas o cuánto cierras los ojos en el culto, que tanto sirves o que tanto haces. Eso no define tu cristianismo. El servicio no define cristianismo. Porque si eso fuese así, entonces no hubiese pasado lo que pasó con Judas, que sirvió, llevó el control de las finanzas, estuvo al lado de Jesús por todo ese tiempo y lastimosamente no era salvo. Nunca nació de nuevo, nunca se arrepintió. Ser cristiano es que seas colocado entre el cuerpo de ¿quién? De Cristo por la gracia. Y entonces voluntariamente asumir la vida de negación en el madero para que tu yo sea ejecutado en ese madero. Eso, hermanos, es ser verdaderamente cristiano. Algunos pueden pensar que este es un llamado difícil, es un llamado desagradable, pero es en realidad un llamado de gracia, porque se trata de una liberación absoluta. Esa es la verdad de este llamado. El Señor nos está librando de nosotros mismos. Él está librando nuestro yo de la esclavitud del yo, para que por primera vez en la vida podamos vivir en una absoluta y verdadera libertad. El mundo le llama libertad a caerse, usted sabe,
a palo el fin de semana y emborracharse a tal punto que lo tienen que recoger con cucharilla. El mundo le llama a eso libertad. Pero por cuanto necesitan eso para sentirse libres, en realidad lo que son es que son tremendos ¿qué? Esclavos de todas esas cosas. Porque para sentirse felices necesitan de una rumba. Porque para sentirse felices necesitan de todas estas cosas. Nosotros no necesitamos que una cosa externa venga a querer hacernos felices, porque la fuente del gozo está dentro de nosotros y se llama Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí llegamos al punto donde tenemos que tomar ¿la qué? La cruz. Eso significa que a partir de este momento nosotros vamos a vivir una vida perfecta haciendo siempre la voluntad de Dios. ¿Es así? ¿Vamos a llevar una vida completamente perfecta? No. Vamos a tener situaciones en las cuales vamos a cometer errores. Hermanos, de este lado de la eternidad todos vamos a pecar y vamos a fallar. Porque el pecado todavía mora en ¿quiénes? En nosotros. Y ese pecado tratará por todos los medios posibles de llevarnos otra vez a nuestra antigua ¿qué? A nuestra antigua vida. Es por eso que en el pasaje paralelo en Lucas 9:23, el llamado de Cristo es a tomar la cruz cada día. No es un momento, es tomar la cruz cada día, porque constantemente nos veremos a nosotros mismos tentados, desenterrando el cadáver de nuestro viejo yo. Allí Jesús dice en Lucas 9:23 que debemos tomar la cruz, y la cruz cada día. Esto nos enseña que constantemente debemos perseverar. Porque una y otra vez nuestra carne nos incitará y nos llevará a que nos veamos desenterrando el ¿qué? El cadáver de nuestro viejo yo. Yo le digo algo, hermano, deje ese cadáver ahí. Déjelo ahí donde está, es lo mejor que usted puede hacer. Por favor, que no se halle usted con una palita por allí, buscando escarbar para volverlo a sacar. Ese viejo yo se va a querer salir una y otra vez. Y es nuestra responsabilidad no osar pretender quererlo desenterrar. Creo que fue Martín Lutero que dijo en el bautismo, con relación al bautismo, que pensé que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí, y él utilizó estas mismas palabras, que el desgraciado sabía ¿qué? Nadar. Ahora tengo que ahogarlo todos los días. Esa es la verdad, hermanos. La carne va a querer levantarse una y otra vez. Es una lucha. Pero lo que distingue al cristiano es que está luchando y en medio de la lucha él se recuerda a sí mismo de manera continua que él ha sido crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. No, la única razón por la que mucha gente ve este llamado como algo terrible, y esto puede estar pasando con muchos de ustedes en este momento. ¿Cómo es eso, pastor? La razón por la cual mucha gente lo ve como algo terrible es porque no tienen ni idea de lo que implica tener un Salvador como Jesús. Si a nosotros se nos revela verdaderamente, se nos ilumina la muerte de Jesús y todas las cosas en nuestras vidas las comenzamos a filtrar a través de la cruz, hermanos, entonces nosotros vamos a entender que ejercer este llamado, que perseverar en este llamado, verdaderamente es algo que no se puede comparar con ninguna otra cosa de este mundo. Debemos entender que no hay otra alternativa. La alternativa es que tomar la cruz. ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz y por qué debemos seguir a Cristo, pastor? Tenemos dos razones. La primera la vemos en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, ¿la qué? La salvará. Y ahí la primera razón, hermanos, ahí la vemos. He ahí la primera razón. Y es muy simple. Si atesoras su vida por encima de todo lo demás, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a perder tu vida. La vas a perder aquí y ahora. Y al final la vas a perder eternamente. Si tú atesoras tu vida personal, la vida de este mundo por encima de la vida de Cristo, entonces vas a perder tu vida. Vas a perder tu vida eternamente. Seguirás viviendo esclavizado a tu orgullo, seguirás viviendo esclavizado a tu egoísmo, viviendo sin rumbo, viviendo sin propósito. Y cuando te toque partir hacia la eternidad, tendrás que presentarte al tribunal de Dios con toda culpabilidad. Esa es la realidad de aquel que quiere vivir para su vida, del que quiere salvar su vida viviendo para él, viviendo para su vida. Pero si pierdes tu vida aquí y ahora por causa de Cristo y del evangelio, entonces ¿qué va a suceder, hermano? Dígalo en voz alta. Salvarás tu vida. Salvarás tu vida.
Y vean la precisión de las palabras de Jesús. Él dice, por causa de mí, ¿y de qué? Y del Evangelio. Decir que creemos en Cristo no es suficiente. El asunto es aceptarlo a Él en los términos que el Evangelio arroja. ¿Y cuáles son esos términos? Los términos son que soy pecador y merezco el infierno. Esa es la verdad. Eso es lo que en realidad el Evangelio nos dice. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que nuestra realidad es que somos pecadores y que merecemos el infierno, que merecemos la condenación, que no tengo nada que traer delante de Dios, pero que al mismo tiempo yo sé que la salvación es porque es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. El llamado de Cristo no es a tener una vida monótona y gris. Escúcheme, ese no es el llamado de Cristo. No es una vida austera donde usted todo el tiempo está allí sufriendo. No, no es a eso específicamente. El llamado de Jesús es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte verdadera satisfacción. Eso es lo que significa verdaderamente este llamado. Vuelvo a repetir, el llamado de Jesús es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte una verdadera satisfacción. Y por primera vez que comiences a vivir realmente viviendo ¿para quién? Para Jesús. Jesús dijo en Juan 10:10, ¿qué dijo Jesús en Juan 10:10? Para que vean lo que significa el seguir a Cristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Esta paradoja del versículo 35 revela una importante verdad espiritual. Aquellos que siguen una vida de facilidades, confort y que buscan la aceptación del mundo no encontrarán la vida eterna. Esa es la verdad. Aquellos que buscan y siguen una vida de facilidades, de confort y que buscan la aceptación del mundo no encontrarán la vida eterna. Por otra parte, aquellos que rindan su vida a Cristo y al Evangelio la encontrarán. La vida se encuentra rindiendo nuestra vida ¿a quién? A Cristo y a su santo Evangelio. Como lo vemos aquí en el versículo 36, por favor, verifiquemos allí. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? La respuesta ¿cuál es, hermanos? Aquí no se necesita teología ni profundidad para saber la respuesta de esto. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La respuesta ¿cuál es? ¿Qué aprovechará el hombre? Nada. Esa es la respuesta. Absolutamente nada. Si aún llegara a suceder que una persona lograra ganar el mundo entero y pudiera disfrutar de todo lo que ha ganado por un tiempo limitado, para luego perderse en el infierno por toda la eternidad, esa persona habrá hecho el negocio más absurdo de toda su vida. Personas como estas las vemos en internet. Personas súper famosas, grotescamente billonarias, pero que lastimosamente delante de Dios son como indigentes. Son personas percudidas, andrajosos, que sencillamente no tienen absolutamente nada. Esa es la transacción más absurda que un ser humano puede hacer. Perder el alma por amar al mundo. Recordemos que es el alma, la persona real que vivirá para siempre en el cielo o en el ¿qué? En el infierno. Recordemos eso, hermanos, que no es esta carne, que será nuestra alma la que vivirá eternamente o en el cielo, o en dónde, o en el infierno. Hay gente que cree que cuando se muera los problemas se le van a acabar. La verdad es que o sencillamente iremos al cielo o nos perderemos ¿en dónde? En el infierno. Tener todo lo que ofrece el mundo, pero no a Cristo, es estar eternamente en bancarrota. Tener todo lo que ofrece el mundo, pero no tener a Cristo, es estar eternamente ¿en qué? En bancarrota. Todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna del alma. Llévese eso, hermano, por favor. Todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna del alma. Porque, hermano, aquí tú vas a vivir ¿cuántos años? ¿Cuántos años aspira usted a vivir? 90, 100 años. Gloria a Dios, el Señor le dé la oportunidad de vivir esa edad. 110 años, 120 años. Gloria a Dios por lo que los hermanos que han logrado cierta edad. Gloria a Dios por ustedes. Pero tú vas a comparar esos 80, esos 90 años, esos 100 años con una eternidad. Es algo absurdo, es una transacción absurda, hermanos. Es un negocio hueco, es un negocio que no tiene sentido. Por tal razón, vuelvo a repetir, todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna del alma. Tercera razón, versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si desprecia la obra redentora de Cristo para salvar a pecadores, ¿qué esperanza te queda de salvación?
Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Hechos capítulo 4, 12, y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay un salvador fuera de Jesús. No existe un salvador fuera de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y finalmente, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿qué pasará? Se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vea la figura que Jesús usa aquí. El Hijo del ¿qué? Del hombre. Aquí vemos que usa esta figura nueva otra vez. Esta es la figura mesiánica de Daniel 7:13. Ya se los señalé hace rato. Pero ahora Jesús la presenta desde otro ángulo. Él está diciendo aquí, ese mismo Hijo del Hombre que fue rechazado, ese mismo Hijo del Hombre que fue condenado a morir en una cruz, ese Hijo del Hombre regresará del cielo en la gloria de su Padre, y en aquel día no habrá mayor bendición que esa. En aquel día no habrá edificios, no habrá dólares, no habrá bitcoins, no habrá fama, no habrá bendición más enorme que se pueda comparar con aquellos que verán a Jesucristo por segunda vez regresando, y que tendrán la confianza en su corazón de que serán arrebatados juntamente con Él. No habrá nada en este mundo. La gente nadará en dinero, agarrarán el oro, verán. Usted ha visto esas películas apocalípticas donde la gente nada en el dinero, donde no pueden hacer nada con los barrotes de oro que logran. No pueden hacer nada con todas sus riquezas. De la misma manera, hermano, no habrá en la segunda venida de Cristo mayor bendición que haber reconocido a Cristo como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. No habrá mayor bendición que esa, no habrá mayor gozo que estar en el grupo de aquellos que no se avergonzaron aquí delante de los hombres de la persona de Jesucristo. Acerca de este texto dice John Piper, lo contrario de sentir vergüenza de alguien es estar orgulloso de él, es tener estima por él. La pregunta es, ¿tú te enorgulleces de la persona de Cristo delante de las personas? Tú te enorgulleces, tú te sientes gozoso y libre de poder decirle a tus amigos, a la gente que te conoció en el mundo, mira, ahora soy cristiano, ahora soy un hijo de Dios, leo la palabra, me congrego los domingos. El creyente verdadero, el creyente salvo, no se avergüenza de aquel que es el autor de esa salvación. No se avergüenza de Jesús, no se avergüenza de aquel que cuando llegue aquel día y se siente en el trono dirá, vengan, vengan, yo tengo preparado también tronos para ustedes, para que se sienten a mi diestra y gobiernen juntamente conmigo. Esa es la verdad del creyente. La cuestión aquí ¿es eso lo que tú sientes por Jesús? ¿Sientes admiración por Jesús? ¿Sientes admiración por Él? ¿Arde en ti un fuerte deseo de identificarte con Él delante de todo ser humano? ¿Arde en ti ese deseo, hermano? Vea las últimas palabras de Jesús en el versículo 38. Él dirá que si nos avergonzamos de Él aquí, Él se avergonzará de nosotros allá también. Entonces vea la importancia de eso, y yo vuelvo a preguntar, ¿arde en ti un fuerte deseo, hermano, de identificarte con Jesucristo delante de todo ser humano? Sea quien sea, sean tus excompañeros de universidad, sean tus excompañeros de trabajo, sea quien sea, tú sientes un deseo de identificarte con Jesús delante de cualquier persona sin importar lo que piense. O lo que sientes es vergüenza cuando te preguntan, ¿a dónde vas tan temprano los domingos en la mañana? ¿Para dónde vas? Hey, vecino, yo le quería preguntar algo desde hace rato. ¿Por qué usted se viste así los domingos en la mañana? Si los domingos en la mañana es para descansar. ¿Para dónde usted va así tan bien vestido, tan temprano a esta hora? ¿Qué le has respondido tú? ¿Qué le has dicho tú a esa persona? Mira, ¿por qué publicas esos estados en tu WhatsApp? ¿Por qué publicas esos versículos? Hermanos, esto es algo serio. Y aunque suene trivial, pero es algo serio que habla mucho de nuestra conversión. Porque el que verdaderamente está convertido no se avergüenza del Señor. No se avergüenza porque ha descubierto el tesoro más grande. Y que de hecho es el único tesoro digno de que nosotros verdaderamente podamos alardear y compartirlo con otros. No es que te compraste el último carro, no es que tienes el último iPhone que salió, no es que tienes tantos seguidores por el Instagram, no es eso. Es que tengas a Cristo Jesús en tu corazón, la razón más alta por la cual puedes sentirte gozoso y orgulloso. Dice la palabra que si alguien se va a gloriar, que se gloríe ¿en quién? En Cristo Jesús, en el Señor.
Es ese Jesús el que publicas en tus redes sociales, del cual te sientes admirado y agradecido de ser su hermano. Es ese Jesús lo que tanto publicas cada día en tus posts de Instagram. Porque dicho sea de paso, hermano, aparte de que da su vida y nos redime, aún siendo Dios, no se avergüenza de llamarnos ¿cómo? De llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de eso, como lo dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Si hay alguien que no se avergüenza de nosotros, es Jesús. La pregunta es, ¿tú puedes ser recíproco con Jesús con esa actitud? ¿O tú te estás avergonzando en tu universidad, con tus compañeros de clase, de que eres una persona que nació en el Evangelio? ¿O que te congregas los domingos? Te sonrojas cuando alguien te pregunta, mira, ¿por qué tú dices esas palabras? Hermano, necesitamos tener una identidad verdadera, una identidad inconmovible en cuanto a este aspecto. Porque si es así, hermano, si te avergüenzas, estás menospreciando su persona. Estás menospreciando la obra que Él llevó a cabo para salvar a los pecadores. Si te avergüenzas de Él, lo único que te espera es que Él se avergüence de ti cuando venga a reinar en la gloria de su Padre. Importante, hermanos, la verdad del versículo 38 nos hace una fuerte advertencia. ¿Cuál es la fuerte advertencia que nos hace el versículo 38? Todos aquellos que rechazan las demandas del discipulado prueban que están avergonzados de Jesucristo y de la verdad que Él enseñó y que por lo tanto no están redimidos. Todos los que niegan las demandas del discipulado, tomar la cruz, seguirlo, no avergonzarse de Él, todos los que rechazan estas demandas sencillamente están dejando en evidencia que no están redimidos, que no son creyentes verdaderos. Si estás aquí por primera vez, puedes estar pensando, esto ciertamente es ir en contra de todas mis posibilidades. Yo no puedo hacer esto porque ¿cómo yo voy a dejar todas mis riquezas, todo lo que yo he logrado? Pero precisamente por eso es que tú necesitas a un Salvador que te salve de ti mismo. Querida amigo o visitante que estás aquí hoy por primera vez, tú necesitas a un Salvador porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas que la gracia de Dios te transforme desde adentro y te convierta en una nueva criatura. Te convierta en un nuevo hombre y eso solo puede hacerlo el Señor Jesús. Esta sección intermedia del Evangelio de Marcos es increíblemente esperanzadora. ¿Por qué? Porque en estos capítulos de transición, como lo vemos acá, hasta el final del capítulo 10, el Señor revela a sus discípulos en 3 ocasiones que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Ciertamente Jesús anunció su muerte, hermanos, pero también anuncia que Él resucitaría al tercer día y esa es la mayor gloria de la cual nosotros podemos sentirnos seguros y gozarnos todos los días. Nuestro Señor Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día y vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo redimido, a buscar a sus hijos, a buscar a aquellos que se han vuelto hijos por medio de Él. El Señor Jesucristo es digno de que nosotros abandonemos cualquier cosa, que desechemos cualquier cosa, hermanos. Sencillamente Él es digno de eso. Él continuó capacitándolos para que ellos llegaran a ser los primeros líderes de su iglesia y al final casi todos ellos dieron su vida como mártires de Jesús. Aunque Pedro y todos los discípulos cometieron errores y aunque ellos hicieron todo lo posible o buscaron la forma y cometieron errores como lo vamos a ver a partir de la semana que viene, si Dios nos permite, todo lo que ellos van a hacer desde aquí en adelante, desde el capítulo 8 en adelante, van a hacer muchas cosas. La actitud de Pedro de verdad fue devastadora, pero a pesar de todo eso, hermanos, Él sigue teniendo paciencia con ellos, a pesar de que ellos siguen cometiendo errores y a pesar de que no son dignos del Señor y que eran más bien dignos de que Él los abandonara. El Señor no los desechó. Él siguió teniendo paciencia de ellos. Él siguió, hermanos, a su lado. Él continuó capacitándolo para que ellos llegaran a ser los primeros líderes de su iglesia y al final casi todos ellos dieron su vida como mártires de Jesús. Todos sabemos que muchos de ellos murieron por Jesús. Así que, hermano, no te canses. Aquí vemos que Jesús tuvo paciencia con sus discípulos y no se avergonzó de ellos. No te canses de continuar negándote a ti mismo. No te canses de tomar tu cruz. No te canses de seguir a Cristo porque Él no se cansa de seguir moldeándote cada día. Él seguirá moldeando nuestros corazones. Él seguirá obrando en nuestras vidas. Si tú eres un verdadero creyente, Él compró para ti salvación. Él compró para ti santificación. Él compró para ti perseverancia en la cruz del Calvario. Él murió en debilidad, pero resucitó con absoluto poder.
un poder que estará a nuestra disposición cada día hasta que lleguemos a su bendita presencia, si nos amparamos por la fe solamente en Él. Y cierro con estas aplicaciones. La verdadera cuestión no es el costo de seguir a Jesús, sino nuestra disposición a seguirle sin importar el costo. La verdadera cuestión no es el costo de seguir a Jesús, sino nuestra disposición a seguirle sin importar el costo. Debes tener un entendimiento correcto de ti mismo. Es necesario para el discipulado. Si negarse a uno mismo y cargar la cruz son realmente llamados a rendir nuestro ser, entonces no solo debemos tenerlo presente, sino que debemos conocernos y examinarnos bien. Yo espero que con lo que hemos escuchado el día de hoy, hermanos, nosotros podamos sentarnos y escudriñar nuestra vida, nuestro corazón, de alguna manera, analizar y estudiar dónde estamos nosotros. Verdaderamente pararnos y detenernos. ¿Qué cristianismo es el que estoy viviendo? ¿Es verdaderamente mi vida algo que evidencia que yo estoy siguiendo a Cristo? ¿Verdaderamente estás siguiendo a Jesús? ¿Verdaderamente estás viviendo el centro de la vida cristiana? ¿Estás entendiendo que el cristianismo es Cristo? ¿Que el cristianismo es la cruz? ¿Que el cristianismo es la negación a nuestro propio yo? ¿Es la renuncia a nuestro propio yo? Porque ¿cómo podemos rendir nosotros? ¿Cómo podemos rendir nuestras vidas o negar nuestras vidas? ¿Cómo podemos rendir lo que nosotros no identificamos? ¿Cómo podemos entregar lo que desconocemos? Pasar tiempo examinando nuestros corazones y reflexionando sobre nuestros motivos, deseos y pecados es necesario en nuestra vida de discipulado. Pasar tiempo analizando y viendo, analizando los motivos de nuestro corazón, viendo qué estoy haciendo yo con mi tiempo. ¿Qué estoy haciendo yo cuando no tengo nada que hacer? Dedico tiempo a la oración, dedico tiempo a la lectura de la palabra, dedico tiempo y muestro interés por las cosas de las cuales el Padre y el cielo tienen interés. El cielo muestra interés, un interés garrafal por la salvación de las almas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para la salvación de las almas? ¿Estás siendo un instrumento en las manos del Señor para llevar el mensaje del Evangelio? Hermanos, para cerrar, no hay medias tintas cuando se trata de seguir a Cristo. No hay medias tintas. ¿Es todo o qué? O nada. Por definición, no es un pasatiempo, sino una lealtad total y completa a Él en cada rincón de nuestro corazón. Lo que sucede es que el Espíritu Santo actúa a través de ello, restaurando la imagen de Dios en nosotros a medida que crecemos en la semejanza de Cristo y cumplimos más plenamente el propósito por el cual fuimos creados. Hermanos, en esta mañana se ha presentado la palabra de Dios y se ha hablado de una manera superficial, y me atrevo a decir que superficial, aunque estudiamos y analizamos cada texto, pero esto es algo superfluo para todas las verdades que están intrínsecas en estos pasajes. Sin embargo, lo que hemos tomado el día de hoy es para que todos nosotros lo asimilemos y sobre todo para que le pidamos al Espíritu Santo que lo aplique a nuestras vidas y así nosotros poder el día de hoy mismo comenzar a practicarlo en nuestro diario vivir. Hermanos, no somos llamados a llevar un cristianismo superfluo y vago, materialista y equivocado. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguir únicamente a Cristo. Hermano, sigue a Cristo y solo a Cristo Jesús. Inclina tu rostro allí donde estás y oremos. Señor, gracias te damos por tu inmensa misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que en esta mañana has permitido que sea colocada en nuestros oídos. Te pedimos, por favor, que tú la apliques a nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a volver esto una verdad en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir. Señor, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Reconozco, Señor, que si algo se ha podido hablar, ha sido tú quien lo has hecho a través de este vaso inútil. Señor, te pedimos, por favor, ayúdanos a ser diligentes, a entender este mensaje que hoy hemos escuchado. A que podamos llevarlo, Señor, no solamente como notas registradas en nuestras agendas, sino que la podamos llevar, Señor, como verdades escritas en las tablas de nuestro corazón,